Damos gracias a Dios por permitirnos un día más poder reunirnos aquí para oír lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y siempre va a ser muy indispensable estar aprendiendo de la Biblia porque nunca vamos a terminar de aprender. Dios me ha concedido por ya casi, yo creo que 30 años predicar la palabra de Dios. Y cada vez que la leo, cada vez que la escudriño, le encuentro más y más riquezas que antes no entendía, que antes no sabía. Así que es una palabra muy saludable, muy rica, muy abundante, que nunca nos la vamos a terminar hasta que Cristo venga. Quiero en esta ocasión hablar de un tema muy importante que creo podemos aprender muchísimo todos aquellos que estamos dentro del servicio a nuestro Dios. Quiero hablar acerca del temor de Dios. Y voy a utilizar una porción de la Biblia que está en Proverbios, capítulo 1 y versículo 7. Vean ustedes lo que dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, para poder aprender acerca de lo que es el temor de Dios. Decía el proverbista Salomón, el hombre, pudiéramos decir, más sabio que encontramos en la historia, no solamente de la Biblia, sino también en la historia humana. Un hombre con una sabiduría extrema o extremadamente profunda para poder hablar de las cosas de la vida. Decía el proverbista en Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ¿qué dice la siguiente frase? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No así nosotros. Vamos a aprender cómo nosotros podemos cargarnos del temor de Dios, cómo debemos de cuidar nuestras vidas, si es que está el temor de Dios en nuestros corazones. Si hay temor en su corazón, usted va a cambiar el rumbo de su vida realmente. Gloria al Señor. Así que antes de seguir con este mensaje, sean todos bienvenidos a este lugar. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero estén muy bien todos y preparados para oír la palabra del Señor en esta mañana. Así que dé la mano a su vecino. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Y aquel creador Pensé que no iba a llegar, pero gracias a Dios. Gracias a Dios que me concede una vez más estar aquí. Hablar acerca del temor es un tema muy importante para todos los hijos de Dios, para la iglesia de Jesús. Y le mencionaba que no ha habido en la Biblia un hombre como Salomón, el sabio Salomón, el que escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, que si usted los lee son unos libros que contienen una gran profundidad de sabiduría.
Y Salomón habló de algo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros conozcamos. Si alguien necesita un equipo de Translate, ustedes pueden ir allá a la parte de atrás, allá donde está mi baby, allá atrás. Levanta la mano, mi baby, para que vean dónde estás. Y le digo mi baby porque es mi hijo más chiquito y todavía lo veo como mi baby. Aunque ya me pasó a mí, pero es el baby. Si necesitan equipo de Translate, pueden ir con él. Y está diciendo Salomón que el inicio para poder comenzar, o sea, el inicio para poder comenzar a tener sabiduría, habla de la importancia, de lo necesario. Escuche usted estas palabras importantes. Lo importante, lo necesario, o lo importante que es tener temor de Dios. Sin este principio no vamos a poder funcionar bien para Dios. Necesitamos comenzar en nuestras vidas a plantar este principio tan importante para comenzar, a funcionar debidamente para Dios. Entonces quiere decir que siendo tan importante la sabiduría, entonces pues necesitamos aprender qué es el temor de Dios para poder alcanzar esa sabiduría de la que está hablando Salomón. O sea que principia la verdadera sabiduría del hombre cuando comienza a apoderarse del temor de Dios en su vida y en su corazón. La razón es porque el temor de Dios es el resultado o la consecuencia de haber obtenido sabiduría. Porque la sabiduría es lo que nos capacita para que nosotros verdaderamente podamos tener el temor de Dios en nuestros corazones. Y cuando tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que hace Dios? Comienza a enriquecer nuestras vidas. Esto es algo que espero en esta preciosa tarde ustedes lo puedan recibir y lo puedan ustedes comenzar a poner a trabajar en sus vidas y en sus corazones. O sea que si el temor de Dios no está en nosotros, Dios no va a poder enriquecer nuestras vidas con su sabiduría, con su conocimiento. Porque Dios está escondido para aquellos que no le temen, para aquellos que no les interesa a Dios. ¿Puede usted echar una miradita al mundo? Vea lo que está pasando en el mundo. La gente está viviendo de una manera errónea porque ignoran que hay un Dios, porque ignoran que existe un Dios en los cielos y Dios está velado, Dios está escondido para aquellos que no tienen temor de Dios. Escúchelo muy bien en esta preciosa tarde. Una cosa es obtener conocimiento o tener conocimiento, o sea, tener información en su mente, y otra cosa es saber usar esa información. Por ejemplo, si usted tiene una computadora y tiene un software que le mete, ahí tiene toda la información que usted necesite de acuerdo a lo que usted desee o lo que usted haya archivado. Pero si usted no sabe utilizar una computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corromperse porque la va a utilizar de una manera equivocada. Y no es lo mismo tener información en nuestra vida, en nuestra mente. No es lo mismo que tener conocimiento para que no nos corrompamos o para que el conocimiento que tenemos no se corrompa en nuestras vidas. Dios nos da el conocimiento para que podamos tener información, pero si tú tienes la sabiduría, que es muy diferente a toda la información que puedas tener o que tienes, que recibiste en algún lugar, en algún instituto,
en algún lugar donde fuiste a prepararte para mejorar y tener conocimiento, pero si solamente tú tienes esa información que recibiste y te falta la sabiduría, no vas a poder utilizar ese conocimiento que tienes. La razón es muy obvia. El conocimiento lo podemos tener, pero la práctica es diferente. Hay quienes dicen que se sabe la Biblia de orilla a orilla, pero en la práctica son faltos. Tienen mucha información, o sea, solo información va a tener. Pero con la información no se puede hacer nada si no sabemos utilizar la información que tenemos. Solo vamos a tener información. ¿Y qué es lo que hace? El conocimiento envenece. Pero dice la Biblia que el amor edifica. En 1 Corintios capítulo 8, si ustedes van conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, 1 Corintios 8, dice de esta manera: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice, envanece. Pero ¿qué es lo que hace el amor? El amor edifica, es algo diferente. Si alguno se imagina o cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Dios te da la sabiduría para que tú aprendas a tomar decisiones sabias en tu vida. Por ejemplo, si tú estás sirviendo a Dios y todavía no te has casado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes la sabiduría y el temor de Dios en tu corazón, tú vas a saber elegir una persona que realmente te haga feliz. Pero si nosotros solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones y no aplicamos la sabiduría, el temor, el conocimiento de Dios a nuestras vidas, te vas a casar con el hombre o con la mujer equivocada, y entonces sí, a sufrir se ha dicho, porque te dejaste llevar solamente por las emociones. Y el temor de Dios es la conciencia continua de que Dios está observando nuestras vidas. Dios está constantemente vigilando nuestras vidas 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos de alguna forma monitoreados por Dios las 24 horas. Y a pesar de que Dios tiene control de todo el universo, de todo lo creado, de todo lo que tú ves, Dios todo lo sabe. A pesar de todo eso, Dios dice, o sea, en la Biblia, que Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras maquinaciones con las que queremos hacer las cosas y sin utilizar la sabiduría de Dios, y conoce, dice Hechos 4:12, las intenciones del corazón del hombre. Capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice la Biblia que Dios escudriña los pensamientos y nos da conforme a lo que pensamos, nos da conforme a lo que hablamos y nos da conforme a lo que hacemos. Por eso en esta tarde preciosa vamos a ver la seguridad de que Dios nos está mirando todo el tiempo. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que nos demos cuenta que verdaderamente los ojos de Dios están sobre nosotros. En Génesis capítulo 16, versículo 13 dice que Dios ve. O sea, hay un Dios que ve. Hay un Dios que está mirando. Hay un Dios que está viendo lo que está sucediendo en toda la redondez de la tierra. En el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, escuche usted, mi sentarme, mi levantarme. O sea,
Estoy al pendiente desde que te sientas, desde que te acuestas, desde que te levantas, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Escuche la importancia que tiene de darnos cuenta de que verdaderamente Dios está mirando todo lo que sucede en nuestras vidas. En el versículo 12 de este mismo salmo dice: aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son tinieblas que la luz. O sea, no importa que te escondas en el callejón más oscuro para pecar contra Dios, Dios te ve. No hay tinieblas que detengan a Dios para saber lo que está pasando con nuestras vidas. En el capítulo 15 del libro de Proverbios, y vamos a ver en el versículo 3 del capítulo 15 del libro de Proverbios, que dice de esta manera: los ojos del Señor están en todo, subraye usted, en todo lugar, mirando a los malos y también a los cristianos. Los está mirando Dios. Dios está mirando. Dios está viendo. Dios está muy atento a lo que está sucediendo en tu vida. Vemos otros versículos más para comprobar si Dios está al pendiente de lo que está pasando con nosotros. Dice el Salmo 94:9, un poquito más atrás ahí de donde estamos, Salmo 94:9, si gustan leerlos está bien, y si los escucha y se los lleva en su corazón, mucho mejor. Salmo 94, versículo 9, dice: el que hizo el oído no oirá. Y escuchen esto: el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo, o sea, tus ojitos verdes, no mirarán. Así que quiere decir que Dios está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida. Es inevitable que nosotros podemos darnos cuenta que existe alguien que está viendo todo lo que hay en nuestros corazones. Y no solamente Dios está viendo lo que está pasando con nosotros, sino que dice la Biblia que escudriña los pensamientos del hombre. En Proverbios capítulo 5, versículo 21 dice: porque los caminos del hombre, fíjese usted lo que dice este proverbio, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y considera todas sus veredas. Los caminos son el lugar seguro por donde tú puedes andar, pero si te vas por una vereda, también te puede ver Dios. No importa que no sea una autopista, simplemente si te pierdes en una vereda. ¿Sabes lo que es una vereda? Es un caminito estrecho por donde apenas camina una persona para caminar. Eso es una vereda. Entonces, cuando vemos nosotros que la Biblia habla de que la presencia de Dios es algo que siempre va a estar delante de nosotros, yo creo que porque Dios tiene un plan importante en este sentido. Dios quiere saber cómo nos dirigimos. Dios está interesado en saber cómo nosotros manejamos nuestras vidas. Dios está interesado en saber qué está pasando en nuestras vidas. En Jeremías capítulo 16, y vemos en el versículo 17 que dice de esta manera: porque mis ojos están sobre todos sus caminos. O sea, digamos que los ojos de Dios están en todas tus decisiones, en todo lo que estás haciendo en tu vida diaria. O sea, los ojos de Dios están allí en todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y la Biblia menciona algo muy importante que debemos entonces todos aquellos que servimos a Dios entender y conocer. Dice en 2 de Corintios 5:10
que daremos cuenta a Dios por todo. Escuche usted y subraye esta palabra importante, que daremos cuentas a Dios, que le daremos cuentas a Dios por todo lo que hayamos hecho por medio del cuerpo. O sea que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, todo lo que hagamos con este vehículo donde están aquí las emociones, donde están aquí las pasiones, todo lo que contiene este cuerpo, dice que vamos a dar cuenta a Dios por lo que hagamos por medio del cuerpo. O sea que el cuerpo, a veces muchas personas se creen dueños de él. Y usted es muy común que diga, yo es mi cuerpo, yo conmigo lo que me dé mi gana. No es verdad. Usted tiene un límite. Y el día que se le quite la libertad, entonces Dios le va a decir y te va a juzgar, va a ver qué es lo que hiciste por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice 2 Corintios 5:10. El cuerpo es el vehículo donde están las emociones, donde está todo lo que es el áura espiritual del hombre. No somos solamente carne. Dentro de nosotros hay un espíritu eterno que vive y es la semejanza que nosotros recibimos de parte de Dios, y es ahí donde nosotros podemos establecer una comunicación, donde podemos establecer una comunión con Dios a través de lo espiritual que hay en nosotros. Por eso es que dice que daremos cuenta a Dios por lo que hubiéramos hecho en el cuerpo. La razón es porque Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios nos observa. Dios sabe de que lo que nosotros pudiéramos, más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos aún de nosotros mismos. Y todo lo que hay en nuestro corazón, nuestros secretos, todo lo que hayas hecho tú en lo oscuro donde nadie te vio, en lo secreto donde trataste de ocultar lo que estabas haciendo con tu vida, dice la Biblia que en su momento todo lo que suceda en nuestra vida secreta va a ser expuesta en algún día delante de Dios. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Dios va a exponer las cosas secretas que hay en nuestras vidas y lo va a hacer públicamente para poder hacer un juicio justo sobre nuestras vidas. En Lucas capítulo 8, versículo 17, dice que no hay nada, absolutamente nada oculto delante de la presencia del Señor. No hay nada oculto delante de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 17, claramente lo establece la Biblia, la palabra del Señor. No hay nada oculto delante de Él. Que no haya sido, o sea, lo que está diciendo realmente aquí nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada oculto en nosotros, o sea, pudiéramos establecerlo de esta manera. No hay nada que tú hagas en una vida oculta, escondida, que no llegue el momento en que sea manifestada, que no sea escondida, que no haya ser conocido y que pueda salir a la luz. O sea que Dios en su momento va a exponer públicamente lo que hayamos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es lo malo, lo va a exponer para poder hacer un juicio justo sobre nuestras vidas. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perdonador, amador, cuidador de nosotros. Pero tenemos también que entender que nuestro Dios es un fuego consumidor. Que así como Él dio todo lo necesario para poder nosotros adquirir la salvación, así también Él va a hacer un juicio por aquellos o sobre aquellos que menospreciaron lo que Dios les puso en sus manos para que fueran salvos. Dicho de otra manera, Dios quiere perdonar el pasado, Dios quiere perdonar todo lo secreto que hay en nuestras vidas y establecer una nueva relación con Él. Cuando la Biblia dice que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, está hablando de que Él sepulta nuestro pasado, se deshace de las cosas secretas, vergonzosas,
que pasamos en alguna ocasión de nuestras vidas y establece algo nuevo. Por eso es que cuando el hombre no se arrepiente del estilo de vida que lleva, Dios lo va a exponer con todo lo malo y con toda la maldad que haya hecho en el mundo, sin haber sido justificado, sin haber sido perdonado ese pasado por el que el hombre pudo haber pasado. Esa es una de las grandes y gloriosas ventajas que tienen aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo, que Dios perdona el pasado y establece algo nuevo a partir de ese momento, a partir del arrepentimiento. Dios establece nuevas todas las cosas y es una gran ventaja de la que ustedes y yo podemos aprovecharnos mientras estemos aquí en esta tierra. Para que el día que Él destape lo que hay en nuestra vida, esté cubierto el pasado, esté cubierto la vergüenza, esté cubierto todo aquello de lo que antes hacíamos y de lo que ahora nos avergonzamos de nuestras vidas. En esta misma porción del libro de Lucas, capítulo 12, versículo 3, dice de esta manera: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Dios va a exponer nuestra vida oculta en algún momento de nuestras vidas. Dios comienza a exponer nuestras vidas al mundo. En 1 Timoteo 5 vamos a ver algo interesante. 1 Timoteo 5, 24 dice, 1 Timoteo 5, versículo 24 y versículos 25. Déjenme, los encuentro rápido porque no lo tenía apuntado ese versículo. 1 Timoteo 5, 24 dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Quiere decir entonces, que hay un ambiente espiritual oculto del que nosotros, si no tenemos conciencia, no vamos a aprender a vivir agradando a Dios. Y para poder nosotros establecer el temor de Dios en nuestras vidas, necesitamos aprender estos principios tan importantes para nuestra vida, para poder entender lo que es el temor de Dios. Ahora, al saber que Dios te observa, o al entender que Dios nos está viendo, y al saber que hay pecados escondidos que Él en su momento los va a sacar, y nos da siempre Dios la oportunidad de confesarlos antes de que salgan a la luz. Una vida oculta es muy difícil que no sea de alguna forma descubierta. Sin embargo, cuando nosotros le fallamos a Dios, los que ya hemos sido perdonados, a los que Dios ya nos perdonó nuestro pasado, sin embargo, aún en el presente, cuando pecamos contra Dios y no sabemos confesar nuestros pecados a Él para que nos perdone, cosas que hacemos en oculto, no me diga que no, no me diga que no, porque entonces es un mentiroso bien hecho. Pero dígame usted, en el caminar con Cristo hay situaciones vergonzosas que todavía pasan en nosotros, pero que ya somos expertos conocedores, ya sabemos a dónde ir para poder librarnos de esa culpa y de ese pecado. Amén. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Prosperará. No está hablando de los del mundo, no creo que está hablando de un mujeriego, de Gabino Barrera, no está hablando de usted y de mí. Disculpe. Está hablando de aquellos
que conocen a Cristo. Aquellos que conocen a Jesús, si no saben confesar sus pecados, Dios no prospera tus vidas, Dios no te da sabiduría, Dios no te revela cosas para tu crecimiento espiritual. Y cuando no hay un crecimiento espiritual en la sabiduría de Dios, es porque hemos permitido que el pecado se comience a acumular en nuestras vidas, pecados que Dios todavía no ha perdonado. Y cuando hay esa acumulación de pecados, tu vida espiritual comienza a decaer y comienzas a tener cambios en tu carácter, en tu forma de vida, comienzas a manifestar cierto resfriamiento espiritual. La razón es obvia, es porque es muy probable que no hayas confesado pecados, que haya pecados que Dios todavía no te ha perdonado. Por eso es que antes de que salgan a la luz, tienes tú que aprender a confesar esos pecados delante de Dios, no al cura, ni al sacerdote, ni al monaguillo. No, ellos no tienen poder para perdonar a nadie. Puedes tú dírselo directamente a nuestro Dios y Salvador. Señor, perdóname por esta mala acción. Perdóname por ese vistazo que me aventé en el mall, viendo con mi esposa a mi lado. Y gracias, Dios, por el pellizco que recibí también. Me recordó que debo de pedir perdón. Por eso es que cuando salgan a la luz los pensamientos, cuando salgan a la luz esos pecados, necesitamos entender que necesitamos redimir ese tipo de pecados. Y muy pocos cristianos han aprendido a redimir ese tipo de pecados en sus vidas. Muy pocos. Creen que porque ya fueron salvos ya no necesitan pedir perdón a Dios. Pero la vida espiritual es un proceso. Dios todavía nos dejó esta naturaleza de pecado. Todavía estamos expuestos al pecado. No se crea impune al pecado, ni crea que es ya una persona tan santa y tan santificada que ya no necesita pedirle perdón a Dios. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por alguna situación por la que hayamos pasado, por algo vergonzoso que hayamos hecho. Inmediatamente tenemos las rodillas para inmediatamente arrodillarnos y decirle: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Voy a luchar para que esto no vuelva a suceder en mi vida. Y es ahí donde está usted siendo una persona que sabe confesar sus pecados. Así que Dios quiere que aprendamos qué pensamientos necesitas cambiar en tu vida. ¿Qué palabras necesitas cambiar? Porque cuando se enoja, todavía se le sale algo. ¿Qué actos tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué actos tienes que cambiar? ¿Qué actitudes tienes que cambiar? ¿Qué es lo que estás viendo que tienes que cambiarlo? ¿Qué estás viendo en tu celular? ¿Qué ves? Gloria a Dios. ¿Y por qué es que se hacen las cosas escondidas? Porque no tienes temor de Dios. Por eso haces cosas escondidas. La única persona que hace cosas escondidas es porque no ha entendido qué es el temor a Dios. No tiene temor en su corazón. Si tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces escondiéndote. ¿Por qué te escondes? Gloria al Señor. Y esto lo aprendimos, usted sabe de quién, ¿verdad? De Adán. ¿Qué hizo Adán cuando pecó contra Dios? Pues se escondió. Se escondió detrás de un maguey para que Dios no lo encontrara. Que dijo: aquí no me va a ver Dios. Y se escondió. ¿Y qué hizo? Despuésito se justificó. Dijo: esta que me diste fue la que tiene la culpa. Por eso es que el hombre desde ese momento tiene esa tendencia a justificarse y a esconderse. Y es precisamente cuando nadie nos ve que manifestamos si existe
o no, escúcheme bien, si existe o no el temor de Dios en nuestro corazón. Se lo voy a volver a repetir. Cuando tienen la oportunidad de pecar contra Dios, donde nadie lo está viendo, cuando peca contra Dios, cuando se esconde para pecar contra Dios, entonces usted está manifestando claramente manifestando en su vida que no tiene el temor de Dios en su corazón. Pues es tan importante tener este temor en nuestro corazón que es lo único que nos va a ayudar para que nosotros podamos serle fieles a Dios donde quiera que andemos. En Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice algo muy interesante para que podamos aprenderlo en nuestro diario vivir. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. O sea que si no hay temor, usted no se va a apartar del mal. Dice que con el temor de Dios se apartan del mal los hombres, incluye a las mujeres también, no digan que no, es que también. Por eso es que cuando existe el temor de Dios en su vida, usted no tiene necesidad de que nadie lo ande viendo. No tiene necesidad de que le pongan un detective a ver por dónde va, a ver qué es lo que anda haciendo. Cuando usted tiene temor de Dios, usted inmediatamente irradia esa confianza. Su esposa se queda tan a gusto durmiendo en la mañana que hasta las 10 de la mañana puede seguir roncando tranquilamente, porque ella sabe que su esposo se fue al trabajo y no anda por ahí en otro lugar. Es una ilustración nomás, no sé si a lo mejor se levanten más temprano que el hombre. Por eso es que necesitamos entender que esto es lo único que da seguridad en todas las áreas de sus vidas. Esto le va a dar seguridad matrimonial, el temor de Dios. Fíjese en los avances que tiene y todo lo que abarca esto. Le va a dar seguridad a sus hijos. Va a ser un hombre y una mujer estable emocionalmente. Es digno realmente de toda confianza. Por eso es que cuando nosotros entendemos estos principios que la Biblia enseña, nos damos cuenta que tienen avances más de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. O sea que abarca absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Cuando el temor de Dios toma el control de nosotros, inmediatamente toda nuestra vida en todas las áreas es afectada de una manera positiva para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y tener estabilidad emocional en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando no hay temor? Cuando no hay temor de Dios, entonces el mal siempre va a querer reinar en nosotros. Algo tiene que ocupar el lugar. Si no es el temor de Dios, va a ser la maldad, va a ser el pecado, va a ser todo lo que es contra Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué sigues haciendo ese pecado? ¿Por qué sigues dejando que tu novio te manosee? ¿Que no eres hija de Dios? ¿Por qué sigues viendo pornografía si eres un hijo de Dios? ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué maltratas a tu esposa si eres un hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no tienes el temor de Dios en tu vida y quieres salirte con la tuya, quieres seguir alimentando todavía esos apetitos que antes tenías y que eran insaciables en tu vida diaria, pero que los quieres seguir manteniendo vivos en tu corazón, y eso te va a traer ruina espiritual. Porque no hay temor de Dios, porque con el temor de Dios el hombre se aparta del mal y del pecado. Dice en Proverbios 15:16, mejor es el poco con el temor de Dios que tesoros donde hay una turbación terrible. O sea, necesitamos el temor de Dios para poder estar contentos con lo que tenemos.
Porque si no estás contento con lo que tienes, vas a caer en tentación y en lazo y en distracciones necias y engañosas, que lo único que vas a hacer es que se hunda tu vida en la miseria. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, teniendo sustento, decía el apóstol Pablo, y con qué abrigarnos, seamos felices con eso. ¿Por qué? Porque mantenemos lo más importante en nuestras vidas. En el capítulo 4 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo habló algo muy importante acerca de esto, para que aprendamos a mantenernos con lo que Dios nos ha dado. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido, dice el apóstol Pablo, porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad, sé vivir en lo poco, pero también dice, sé lo que es tener abundancia. Y en todo y para todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener en abundancia, como para padecer necesidad. O sea que es una escuela por la que estamos pasando todos los días de nuestras vidas. Por eso hay personas que cuando les falta, cuando se les escasea, comienzan a apartarse de Dios y comienzan a renegar en contra de Dios. Vean ustedes que se tiene que aprender a tener y a no tener. ¿Y cuál es el secreto? Decía el apóstol: todo lo puedo en Cristo. Yo sé sostenerme en Cristo en la abundancia y en la escasez. En lo poco y en lo mucho me he aprendido a sostener en Dios. Se necesita aprender. O sea, no creas que siempre vas a tener. La vida da muchas vueltas. Es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo y a veces estás en medio. Dios quiere que aprendamos a ser felices estando abajo, estando a la mitad o estando arriba. Porque lo más importante que tenemos en nuestras vidas es el temor a Dios. El temor a Dios. La razón es porque dependemos de nuestra relación con Dios. Porque estando bien con Dios, lo tenemos todo. Aunque sean nada más frijolitos, pero lo tenemos todo con Dios. Y estás contento con lo que tengas. Porque la felicidad consiste no en tener abundancia, sino en tener una buena relación con Dios. Es ahí donde está el secreto de la felicidad. ¿Y qué dice Dios? Si tú estás bien conmigo, no te preocupes, yo te sustentaré y te voy a dar todo lo que necesites. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas personas hay en este mundo que creen que la felicidad está en la fama, en el poder, en el dinero? Y los que no lo alcanzan terminan terminan autodestruyéndose. Es mejor carecer de algunas cosas, pero tener en mi vida la paz y la seguridad de Dios, que es lo más importante que tenemos. Bendito sea su nombre. En Proverbios 14:26, vamos a estar hablando mucho de los proverbios ahora. Proverbios 14:26, Salomón decía que el temor de Jehová, en el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. O sea, en el temor de Dios está la fuerte confianza y la esperanza que tendrán nuestros hijos. ¿En quién es donde está tu confianza? Esto sería lo más importante que pudiéramos decir. ¿En quién está tu confianza? Cualquier cosa en la que tengas o tengamos nuestra confianza que no sea en Dios, estamos en arenas movedizas.
Si nuestra confianza no está en Dios, vamos a estar inestables en todas las áreas de nuestras vidas. En Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz. Escuche usted, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que Dios no quiere que dependamos de nadie más, que sea solamente Él. Dios quiere que dependamos completamente y absolutamente de Él. Y solo hasta entonces es cuando vamos a poder tener nuestra confianza bien cimentada en nuestras vidas. Él prometió claramente, la Biblia lo dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de tener temor, porque Él está contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento para poder sostenernos, para poder resistir, para poder oponernos a todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y esto solo lo obtenemos con el temor de Dios. No existe otra manera de poder obtenerlo, solamente con el temor de Dios en nuestro corazón. Proverbios 28:1 dice algo muy importante. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea que, digamos que 3000 años antes de que existiera la psicología, Salomón ya había descubierto lo que es la paranoia. Hay gente que sin que nadie lo persigue, anda asustado, anda corriendo, anda ocultándose, creyendo que alguien lo anda siguiendo. En el Salmo 25:14 dice que necesitamos el temor de Dios para conocer esos secretos de Dios. O sea que realmente nos damos cuenta que cuando entendemos esto de parte de Dios, cuando tenemos el temor de Dios en nosotros, Dios va a comenzar a revelarte secretos de tu vida o secretos de su palabra, secretos de lo que Dios nos ha prometido, que nadie los entiende, pero que tú los vas a entender perfectamente. La razón es obvia, por eso es que cuando nosotros no tenemos temor de Dios en nosotros, estamos en unas arenas movedizas, no estamos seguros si cuando Cristo venga por su iglesia nos vayamos con Él. Ese tipo de inseguridad solamente sucede cuando no existe el temor de Dios en nuestras vidas, cuando no cuidas tu vida, cuando no cuidas lo que haces, cuando no guardas la palabra de Dios, cuando no hay temor de Dios en tu vida, estás en una arena movediza de que si Cristo viene, estás en un riesgo latente de quedarte aquí. Necesitamos entonces entender o tener el temor de Dios para conocer esos secretos de Dios. Dios dijo en secreto a su iglesia: voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy pues a prepararte lugar en el cielo. Voy a prepararte un lugar para que donde yo estoy, tú estés conmigo por toda la eternidad. Este es un secreto de Dios. Nomás no se lo diga a nadie. Nada más usted y yo lo conocemos. Y cuando no hay ese temor de Dios en nosotros, comenzamos a enfocarnos en otras cosas y queremos empezarle a preguntar a Dios, porque no entendemos los secretos de Dios. Comenzamos a decirle: ¿por qué Dios permite que haya tragedias en el mundo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios otro? Como que quisiéramos agarrar a Dios y sentarle. Pues ahora me vas a contestar, Dios, te me sientas de por qué. La razón es porque no entiende los secretos de Dios. No ha entendido los secretos de Dios y queremos contender con Dios
y pelearnos con el Todopoderoso. Y todo es por la falta del temor de Dios, porque no tienes convicciones espirituales. Comenzamos a cuestionar sus caminos porque no los entendemos, porque no tenemos la paciencia para poder vivir en santidad. Por eso comenzamos a cuestionar a Dios y creemos que somos muy sabios con las preguntas que hacemos. Pensamos, vamos a dejar callado a Dios. Si yo lo pudiera, lo dejaría callado con las preguntas que yo tengo que hacerle a Él. Porque solamente a los que viven cerca de Él les da a conocer sus secretos. Entre más te acercas a Él con temor, más lo vas a entender. Escuche esto, porque es importantísimo. Entre más y más te acerques a Él con temor y reverencia, más lo vas a entender, más vas a entender lo que está pasando en el mundo, más vas a entender lo que está sucediendo en tu entorno. Pero entre más te alejes de Él, más y más te vas a confundir. Más y más va a entrar confusión a tu vida y no vas a poder entender a Dios. En el Salmo 34, quiero que vayamos a este salmo. Versículo 11 dice: venid, hijos, oídme. Escuche bien. Venid, hijos, óiganme. Óiganme. El temor del Señor les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida? O sea, ¿quién no desea vida? ¿Quién no desea muchos días para ver el bien? Yo creo que todos lo deseamos. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esos días largos? ¿Cómo podemos ver ese bien de Dios? Guarda tu lengua del mal para que los alcances. Versículo 13, perdón. ¿Quieres alcanzar vida abundante? ¿Quieres alcanzar la vida de Dios? ¿Quieres entender los secretos de Dios? Guarda tu lengua del mal y tus labios, ¿qué dice? De hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, en vez de andar armando revoltijos. En vez de andar hablando cosas que no edifican, lo único que estás haciendo es hablar en contra de tu misma vida espiritual, destruyéndola, autodestruyendo tu vida espiritual. ¿Cómo podemos alcanzar todo eso? Dice el salmista: guardando nuestra lengua del mal. Y a lo mejor decimos: Dios, a ver, no entendí, Señor, ¿qué es lo que dices que tengo que cambiar? Que no seas chismoso, pues. Que no hables mal de los demás. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pedro también habló de este asunto tan importante para la iglesia, que necesitamos entenderlo y aprender. Primera de Pedro 3:10 dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo. O sea que nosotros en otra etapa, en otro tiempo, no éramos pueblo de Dios. Sin embargo, dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, o sea, hablando ya de lo que es el hombre redimido por Dios, el hombre que fue alcanzado por la misericordia de Dios, dice que necesita aprender para ver buenos días, para ver felicidad, para que verdaderamente abunde el temor de Dios en ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Y qué tiene que hacer? Buscar la paz los unos con los otros. No hables mal de tu familia, no hables mal de tus padres, no hables mal de tus hijos, no hables mal de tu esposa. Cuídate. Cuando no hay temor, no hay freno moral en la vida del hombre. Freno moral.
Y cuando no existe ese freno moral, pues yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Puedo irme con mi novia, con mi novio y hacer lo que me dé la gana con él. Puedo ser homosexual también. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Ver lo que me da la gana, hacer lo que me da la gana. Cuando no existe el temor de Dios, existe ese desenfreno moral en la vida del hombre. ¿Y qué es lo que hacen estos homosexuales? ¿Hacen desfiles para que reconozcan sus derechos? No, no es verdad. Si eso fuera así, no serían tan inmorales y tan obscenos cuando salen a las calles. Es mentira que están buscando defender sus derechos. Son unos hombres que no tienen temor de Dios, son obscenos, salen semidesnudos, retando a la gente de una forma vulgar, inaceptable para nuestra comunidad. Retando a la gente, ya no existe el freno moral. Por eso es que cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, Dios hace un cambio radical en nuestras vidas y aprendemos a completamente deshacernos de ese pecado que es contra Dios, inmoralidades, faltas de respeto en todas las áreas de la vida. Entonces quiere decir que sin el temor de Dios no puede haber cambios en la vida de la persona. Y en esta tarde yo quiero que aprendamos este principio tan importante, que el principio para poder adquirir sabiduría espiritual es que haya temor de Dios en nuestros corazones. Pero seguimos la próxima semana con este tema, que tengo mucho que decir. Gracias, Padre. Démosle gracias a Dios. Señor, te doy gracias. Ahí donde está, incline su rostro. Dígale: mi Señor, yo te agradezco todas tus bondades y tus misericordias. Gracias porque me estás enseñando, Señor, a vivir para ti, para tu gloria. A vivir solamente para agradarte a ti. Agradarte a ti, Señor, agradarte a ti, cuidar mi vida, estar al pendiente de lo que esté sucediendo en mi vida espiritual, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera que haga. Señor, llénanos del poder de tu Espíritu Santo para poder ser guiados a vivir una vida agradable a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. Pónganse de pie en esta tarde, por favor. Y quiero que hagamos una oración muy especial por mi hermana Consuelo Mercado, que ha estado enfermita. Venga para acá, hermana. Y mi esposa también, si pudiera venir. Que